Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Qué infierno tiene que haber en la cabeza de alguien, sea hombre, mujer, sea niño, sea adulto, para decir, así te lleve conmigo, ya no quiero estar? Pareciera que el número de seguidores, el número de likes que tienes en tus redes sociales es lo que te permite tener como un reconocimiento. Estamos hablando de una juventud que está inserta en ese medio. ¿Se puede obligar a alguien a querer vivir? Se puede dar herramientas y trabajar en que encuentre el sentido de la vida. Yo estaba viendo fotos de esta jovencita que hoy no está con nosotros y se veía tan feliz. Y estoy segura que muchas de las jóvenes que la veían en estas historias, no de Instagram o de lo que fuera, decían cómo quisiera su vida. Ella menciona, por miedo a fracasar, nunca me animé a hacer nada con mi vida. Esa carta de despedida da muchos elementos de por qué toma la decisión. Y hay una frase muy fuerte que va dirigida a la mamá que dice, perdón por haber nacido y haberte quitado mucho de tus sueños. Jamás invalidemos las emociones de los otros. Jamás consideremos que lo que están sintiendo o lo que están pensando en ese momento es muy exagerado, porque las realidades son distintas. Nuestra realidad no es la misma que la de Yusbeli. A veces el silencio no grita, solo se apaga. Hay jóvenes que sonríen ante todos, que publican fotos felices, que dicen, todo bien, pero por dentro ya se están despidiendo. Nadie nota el cambio en su voz. Nadie se detiene a mirar el brillo que se apaga en sus ojos. Y entonces, un día, una noche, una mañana cualquiera, sin cartas, sin avisos, sin ruido, deciden soltar el peso del mundo. Ellos tienen sueños, planes, promesas, pero ahora pareciera que no tienen nada. Algo en su interior se rompe en este silencio, como esta cuerda que ya no resiste más tensión. Dicen que fue una decisión, pero ¿cómo juzgar a alguien que ya no puede respirar dentro de su propia mente? Hoy te contaremos su historia, pero no vamos a hablar de su muerte, sino vamos a mirar frente al dolor que muchos están escondiendo, porque a veces el verdadero grito de auxilio suena con un simple, hoy estoy bien. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy me acompaña nuevamente una persona que creo que nos va a apoyar mucho. Ha estado conmigo antes y ustedes ya la conocen. Ella es Ana Laura López Rosas, psicóloga forense, y ya es amiga de Relatos del Misterio. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo hablar de temas que nos impactan socialmente, individualmente, familiarmente, y creo que son eventos y situaciones que nos permiten reflexionar sobre qué está pasando con nosotras, qué está pasando con las mujeres, qué está pasando con los hombres, qué está pasando con nuestras infancias y qué está pasando con las juventudes, que son el futuro de México. Tú, como decía, eres psicóloga. ¿Se vive diferente la psicología cuando tú iniciabas estudiando a lo que estamos viviendo hoy, esta salud mental poco atendida, o qué es lo que sucede? Yo creo que sí. Una de las cosas que siempre es importante cuando estás atendiendo cuestiones de salud mental es actualizarte, sobre todo por la cuestión de las teorías y algo bien importante, cómo se va modificando el contexto histórico. Y entonces hay algo que siempre he creído, o que, bueno, no siempre, sino que considero que hay un parteaguas, la pandemia. Creo que hay un antes y un después, porque fíjate que haciendo cuentas sobre el caso que vamos a retomar hoy, la persona de la que vamos a hablar estaba en la adolescencia. Y hay muchas infancias que les tocó crecer con la pandemia, que les tocó crecer con cubrebocas. Y la parte de los adultos y la parte de las personas de la tercera edad, una, se fueron, segunda, vivieron muchas pérdidas, vivimos pérdidas, y hubo como un proceso de adaptación.
pero cada etapa de desarrollo lo vivió distinto y sí creo que nos marcó y sí creo que existen secuelas post pandemia que hace que los individuos, que las personas tengamos hasta menos habilidades a lo mejor de socialización, pero sobre todo de afrontamiento. Considero que nos volvimos menos tolerantes. Fueron prácticamente 2 años que estuvimos encerrados y la parte de la interacción y la parte de los vínculos creo que sí se modificaron. Creo que nos volvimos intolerantes porque he visto eventos, he visto situaciones, he escuchado, he observado que sí como que es resultado de ese encierro. Ahora estamos viviendo algo que se llaman redes sociales. Las benditas, como digo yo, o las malditas redes sociales. ¿Qué es lo que está influyendo? No solo en los adultos, que a veces tampoco tenemos este nivel de aceptación o de tolerancia, pero ¿qué pasa con estos jóvenes que pareciera que un like es la diferencia entre querer estar y no estar? Vamos a retomar la parte de desarrollo, las etapas de desarrollo. No es lo mismo la parte de la adolescencia a la parte de la juventud, a la parte de la adultez. En la adolescencia se está desarrollando la personalidad y hay una característica bien importante, están buscando grupos de pertenencia. Y entonces los grupos de pertenencia, estamos hablando que se desarrollan en un mundo de redes sociales. Y hay algo muy peculiar que la adolescencia y sobre todo también los niños saben usar mejor las búsquedas, la parte de los aparatos que los mismos adultos. Entonces yo observo mi sobrinita de 8 años que sabe, yo me recuerdo como los 3 o los 4 años, ya sabía vincular el teléfono a la televisión, ¿no? Entonces estamos hablando de un panorama en donde la parte de la tecnología, la parte de la inteligencia artificial es lo que está, vamos a decirlo, no sé si de manera correcta, de moda. ¿Sí? Y entonces eso claro que va a impactar en su desarrollo. Hay una adaptación en donde el ser TikToker es lo que les da identidad a muchas y muchos. Entonces, y aparte es como con una facilidad que encuentras información de todo tipo en el internet. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, que viene también de un periodo, como te decía, de encierro, de una pandemia, y que también ya tiene muchos de ellos establecida una personalidad, una identidad, pero que están en búsqueda precisamente de lo que podemos decir que es una aceptación del otro, aceptación de los otros, aceptación social, que pareciera que es lo que ahorita es lo que te da una identidad, sobre todo en esas etapas de desarrollo, ¿no? Yo veo de repente los programas, no soy mucho de ver programas de reality shows, pero las personas que ingresan parece que el que tiene más seguidores es el que tiene más popularidad, es el que tiene más personalidad, más chispa, ¿no? Se pareciera que el número de seguidores, el número de likes que tienes en tus redes sociales es lo que te permite tener como un reconocimiento. Entonces, estamos hablando de una juventud precisamente que está inserta en ese medio. La parte de los adultos no, o sea, yo, por ejemplo, no uso mucho Twitter, o que, bueno, que ahora es X, fíjate, yo todavía le sigo llamando Twitter, claro, sí. No soy mucho, lo uso porque es parte de cómo dar la información o cómo promover parte de las actividades que yo realizo, pero no por algo que yo considere una necesidad, pero que se volvió parte de las actividades cotidianas del ser humano, el uso de redes sociales. Las personas entramos en crisis cuando se nos olvida el celular o cuando lo perdemos, porque parece que nos mantiene así conectados al mundo, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hablar de quién nos trae hoy aquí, pero algo que me gustaría también que nos apoyaras. Ahorita están los benditos filtros. Y pareciera que estar expuesto a una cámara, a un video, si no tienes un filtro que arregle lo que tu percepción dice que está mal, es imposible afrontar la vida. Pero es muy curioso porque todos decimos que no importa, pero lo hacemos importante.
Yo no uso filtros en los videos ni en las fotos porque creo que yo llegué a una edad, y yo siempre meto mi edad porque sí creo que te da experiencia, donde yo ya me acepté como soy y me quiero como soy y mi arruga significa algo. Pero ¿qué pasa cuando un joven ve la belleza de otros y para él no es suficiente y tienen que estar detrás de estas máscaras? Fíjate que la parte precisamente de los filtros es como arreglar las imperfecciones, ¿no? Pero todos los seres, los entes, los humanos, tenemos imperfecciones. Yo no he visto a alguien que diga, oye, claro que tienen cuidado y todo, pero siempre tenemos algo y que nos hace únicos. Las arrugas tenía un profesor que decía que eran parte de, pues, de una historia, parte de un conocimiento, parte también que te hace ser tú. Por algo tienes esas arrugas y las tienes específicamente en ciertos lugares del rostro porque también hablan de ti como parte de tu desarrollo. Pero sí, creo que la búsqueda de la perfección a través de los filtros, a través de hasta la cuestión de las cirugías, es parte de una búsqueda de ser aceptado por estos estereotipos, no solo sociales, sino los estereotipos de belleza que cambian con el contexto del tiempo, cambian. O sea, anteriormente antes era ser muy delgada, antes era ser como muy voluptuosa, antes era cabello rubio, antes era cabello corto, cabello largo, y entonces va cambiando el concepto de belleza conforme al contexto histórico, pero siempre en la búsqueda de hacer uso de estos filtros, sobre todo en esta etapa de redes sociales, que te hace creer que encuentras o que alcance la perfección a través de ellos. Pero, pues como dices, son máscaras. Yo estaba viendo fotos de esta jovencita que hoy no está con nosotros y se veía tan feliz. Se veía. Eso, se veía tan feliz. Y estoy segura que muchas de las jóvenes que la veían en estas historias, no de Instagram o de lo que fuera, decían cómo quisiera su vida. Y ella es Yusbeli, esta joven de 20 años que pareciera que era todo lo perfecto que cualquier jovencita quisiera. ¿Y qué fue lo que pasa? Sí, de hecho, ella sale un 22 de octubre a hacer un casting, precisamente de modelaje, y aproximadamente a las 5 de la tarde ella sube en una red social, Instagram, una carta, unas palabras, donde expresa, yo le denomino desesperanza. Y expresa no solamente la parte de la desesperanza, sino una cuestión de un dolor que trae por ahí atorado, ¿no? Y pide disculpas. De hecho, creo que las palabras que ella escribe, si en algún momento se llegasen a preguntar por qué lo hizo, creo que en esas breves palabras explicaría todo. Y alrededor después de haber subido esa carta junto con 7 fotografías, alrededor de las 6:30 de la tarde, se comenta que ella sube al puente que está se conoce como Angelópolis en Puebla, está hablando con su novio, la información dice que ella le estaba explicando lo que deseaba hacer y se avienta de un puente, ¿no? Es curioso porque deja sus pertenencias, precisamente que de las fotos, sus zapatillas, su bolsa, los audífonos, una chamarra que usó en las fotos, las deja hasta acomodadas y se avienta, ¿no? Se dice que muere instantáneamente debido al impacto del concreto. Las personas se acercan a resguardar el cuerpo para que no fuera atropellado, porque pues es una avenida. Sí, claro. Pero cuando llegan los servicios de emergencia, ella ya no tiene signos vitales. Entonces, fue un impacto, no solo socialmente, sino para la parte de las familias. Ella no era de México, era venezolana y vivía aquí con su mamá, con su padrastro y su hermano. De hecho, dentro de la carta hay una parte donde hace una
expresión de haber sufrido un abuso por parte de uno de sus familiares. Entonces, fue impactante porque, como dices tú revisas las redes, sus redes, sobre todo las fotografías que está en Instagram, y ella parecía feliz. Y digo parecía porque gran parte de los textos que ella escribía y describía en sus fotos eran textos tristes. Hay una foto de un libro donde habla del miedo, ¿no? Hay una foto donde está comiendo, pero creo que su expresión se ve triste, no pareciera que está contenta, pero no. Los ojos son el espejo del alma y los ojos no mienten. Y tenía una expresión triste. Entonces, no considero que hubiera sido un evento reciente. Creo que ya traía cargando cosas. Y fíjate que la parte de la violencia como tal genera un impacto y generan secuelas emocionales. Y esas secuelas emocionales, una de las consecuencias precisamente es la conducta autolesiva. Y dentro de la conducta autolesiva, que son parte del daño que nos hacemos a nosotros mismos, a nosotras como personas, es la conducta de decidir y elegir quitarse la vida. Es parte de unas secuelas. Ahora, quiero comentar que la parte de tomar esa decisión no es algo que ocurra como de manera espontánea. Sí hay una planeación. En algunas ocasiones hay intentos, hubo intentos anteriores de desvivirse. O sea, no es algo que se diera, que ella saliera un día y dijera, ay, hoy lo voy a hacer. Ya estaba planeado. Seguramente ya había una planeación e intentos, porque una característica de esta conducta es eso, que hay intentos previos y que hay una preparación del escenario, por así decirlo. ¿Tú consideras que el método importa? Parte del método, estaba leyendo precisamente un autor que se llama Fernando Quintanar en su libro de Comportamiento Suicida, y él habla precisamente de que el método sí tiene que ver mucho no solo con las características del sujeto o la persona que decide desvivirse, sino también de la situación, ¿no? Y fíjate que encontré estadísticas muy interesantes, sobre todo de México, que habla de los lugares en donde se comete precisamente ese acto. Y entonces ella lo comete en vía pública, que estadísticamente es uno de los espacios donde menos frecuentemente se comete esta conducta, pero la mayoría de las conductas lo cometen en casa. Entonces, sí creo que tiene que ver la elección del método, el espacio donde se realiza, con las razones, con los factores que las llevan a tomar la decisión y con las características de la persona que elige hacerlo. Sí creo y considero, de acuerdo a lo que estuve revisando, que sí tiene que ver. Porque estaba viendo la historia cuando ella refiere del ataque que tuvo por parte de un miembro y no quisiera, como bien hiciste tú, decir a quién se lo está dirigiendo, porque tampoco podemos manchar el honor de alguien sin tener pruebas para hacerlo. Así que yo te agradezco que lo hagamos así. Referir que, bueno, ella comenta que es un miembro de su familia. ¿Tú crees que tenga algo que ver? Estuve viendo muchas estadísticas y los hombres y las mujeres nos quitamos la vida de manera diferente, en cuestión incluso de las herramientas que podemos utilizar. Y estaba leyendo que las mujeres rara vez, no se estoy diciendo que no pase, pero aquí eres tú la psicóloga para decirnos, que rara vez se lesionan el cuerpo o la cara, porque eso es algo como muy, como una marca muy personal. Así que el hecho de haber sido abusada de esta manera sexual por alguien muy cercano, y que se hubiera precipitado destruyendo su propio cuerpo, tenía más información de la que pensábamos. Fíjate que parte de las características de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual implica la culpa, el rechazo hasta a su propio cuerpo. Y no solo a su propio cuerpo, sino hay una característica que es se responsabilizan del acto. No importa a qué edad haya sucedido.
¿no? Porque de hecho ella menciona que el evento sucedió de pequeña, de niña. Entonces creo que es una forma de autocastigo a sí misma, ¿no? Y es un mensaje, porque parte de la decisión de desvivirse como tal es un mensaje en donde ella explica, de hecho, en su carta, ¿no? Yo consideraba que era buena para ciertas cosas, pero me di cuenta de que no, ¿no? Y entonces pide disculpas, pero ella hay una parte donde explica que su cuarto parece una mente desastrosa. Y entonces es una forma de acabar precisamente con ese desastre, no solo emocional que sentía en esos momentos, sino todo lo que estaba ocurriendo en la cabeza, que tiene que ver con los pensamientos. Y sí, si bien es cierto, es un mensaje. Parte de todas las acciones y todo lo que ella hizo para poder cometer el acto son mensajes. No sé si, bueno, ahorita estaba comentando que ella va hablando con el novio y le dice lo que va a pasar. El novio, si estoy bien, él trata de impedirlo llamando para que vayan a auxiliarla. ¿Tú crees que el hecho de que ella se lo comente al novio es una indecisión o es dejar una marca en estas personas? ¿Y qué pasa con este sobreviviente? Esta culpa de no llegué a tiempo. De hecho, fíjate que parte de la investigación que realicé, encontré información donde él escribe en sus redes sociales, escribe después de que ella comete este acto. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, dice: hice lo que pude para hacerte feliz. Y entonces, fíjate cómo esto que dices, esta acción de despedirse, porque no sabemos realmente lo que hubo en la llamada, pasó, claro, lo impacta que le genera culpa, quizá de no haber llegado a tiempo, culpa de no haber hecho lo suficiente para mantenerla con vida. Fíjate, se me hizo muy fuerte porque parte del discurso que él hace en este texto que también escribe en redes es eso: hice lo que pude por hacerte feliz. Le agradece obviamente que lo haya cambiado, que lo haya hecho mejor persona, pero creo que esta frase se me hizo muy impactante. Él se responsabiliza, hay una responsabilidad, hay una culpa de lo que sucedió, ¿no? De hecho, considero que la llamada fue para despedirse porque lo hizo en redes de su mamá, de las personas en general, pero no lo menciona a él. Y entonces creo que parte del vínculo que ella tenía con él generó esta llamada, ¿no? Porque claro que le avisa lo que iba a hacer, tanto que él llama al 911. Yo hay cosas que sí expongo a nivel mediático, y no solo ahora que pues mi cara está más expuesta, pero antes de esto yo había cosas que podía decir y cosas que no escribía. Pero ¿qué tanto es esta necesidad si mi pareja se acaba de quitar la vida? Se me hace como exponer o como darle un foco muy diferente al sentimiento. No sé si me estoy dando a entender y decirle posiblemente lo que le debía haber dicho en vida, pero entonces para que todo el mundo se entere y esto me quita un poco de responsabilidad, no sé. Fíjate que obviamente hay un proceso de investigación porque independientemente de que pudiera decirse que es evidente que ella tomó la decisión, tiene que investigarse, ¿no? Porque pudo haber sido algo dudoso. Entonces se hacen investigaciones para determinar que efectivamente ella elige generar el acto o alguien, no sé, hubo una motivación o alguien más la aventó. Entonces considero que parte de este texto, porque la última persona con la que habló fue él. Entonces, obviamente todas las miradas están, revisé las redes y sí, obviamente hay mensajes diciendo que por qué no hicieron nada, porque responsabilizando obviamente a las personas que lo rodean, sobre todo también a la mamá y a la persona de la cual ella menciona sufrió el abuso. Entonces las redes este mundo de las redes sociales se viene encima buscando culpables de la decisión que ella tomó. Entonces sí, fíjate que también creo que fue una cuestión como de lavar o limpiar de alguna manera, decir, yo no fui responsable. Sí, lo considero. Afortunadamente,
no he tenido una persona cercana que haya tomado esta decisión, pero las personas que he escuchado que sí han vivido una situación así, se culpan mucho de no haberlo detenido. Uh-huh. ¿De verdad se puede detener a alguien que ya tomó esta decisión? Depende. Hay ocasiones en que el intento de suicidio no busca desvivirse como tal. Es una forma de decir, está pasando esto, es un reclamo, está pasando esto conmigo y necesito ayuda, ¿no? Y hay quien sí lo planea y decide desvivirse. Entonces depende de las circunstancias. Hay ocasiones en que las personas que no planean como tal llegar al final del acto, sino simplemente como una especie de reclamo, una especie de petición de ayuda, vamos a decirlo así, se les va la mano y sí logran cometer el desvivimiento como tal. Pero sí considero que cuando alguien ya lo decide, puedes detenerlo en ese momento, pero nada te asegura que no va a volver a intentarlo, porque tiene que ver con una cuestión de salud mental. Y a veces las palabras en el momento pueden ayudar. Estas redes de apoyo, nosotros, o yo lo llamo así, redes de apoyo que te dicen, oye, no, mira, te estoy apoyando, o te anclan de alguna manera para que no elijas o para que no continúes con esa decisión, pero es importante tratar la salud mental para que la persona elija por sí misma no volver a cometer el acto. Perdón por lo que voy a decir, pero así lo estoy sintiendo. Se me hace un tanto cruel hablarle a una persona y decirle, me voy a quitar la vida, yo me la quito, ¿y qué pasa con esa persona de verdad? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no le hablaste al que te hizo daño? ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? ¿Qué tanta esta carga lleva en tu intención que quieres dejar marcada a esta persona que fue tu pareja? Habría que revisar, no hay información como muy, no solo reciente, sino no hay mucha información de cómo era la relación de pareja con él. Habría que revisar qué sucedía dentro de su relación de pareja, que ella elige y le elige a él como la última persona que la escucha, básicamente, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver con el vínculo, sí tiene que ver con una elección y también creo que tiene que ver con una planeación. Y sí creo que hay ocasiones en que la parte de la percepción de la persona que elige desvivirse empieza a dejar de lado todos los demás y no piensa en el impacto que pudiera generar. Aunque haya una característica en este caso, ella pide disculpas dentro de su texto a su mamá específicamente, ¿no? Pero no pide disculpas y a las personas porque dicen, los quiero mucho, ¿no? Disfruten la vida. Y de hecho hay una frase que dice, ¿no? La vida es bella, aprovechala tontita, porque pone una arroba, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no menciona a él. Debe de haber una razón por la cual lo elige a él y sí tiene que ver con el vínculo y con la relación de pareja, la interacción y la manera en que se desarrolló precisamente ese vínculo. Sí creo que hubo un porqué ella lo elige. Creo que a muchas personas llega un momento en la vida donde tenemos tantos problemas, todo sale mal. ¿Qué ha pasado por nuestra mente de, y si se acaba todo? O sea, ¿de veras voy a hacer falta? Y de veras, porque yo sí quiero entenderlo y me gustaría que la gente que nos escuche, de verdad meternos en la cabeza de alguien, de verdad se puede decir, ya no quiero vivir. Oye, pero hay es que ya no quiero. ¿Se vale? ¿Se puede? Tiene que ver con un factor importante y tiene que ver con esta cuestión de las capacidades y herramientas de afrontamiento. Como tú dices, ¿no? Hay eventos en la vida cotidiana, en la vida de todo ser humano que nos hace perder el equilibrio. Puede ser la pérdida de alguna persona cercana, ya sea por una cuestión de una enfermedad, por una cuestión de un accidente, la pérdida como tal. Puede ser separaciones amorosas, puede ser pérdida del empleo o puede ser una problemática que haga que la persona pierda la estabilidad emocional. Y la parte de la elección es una salida, es una solución a su problemática. Entonces, tiene que ver con
muchas ocasiones con varios factores, que es características de personalidad, capacidades de afrontamiento y el evento como tal, ¿no? Hay una característica que precisamente ella está en la edad en donde estadísticamente es el rango más alto donde cometen estas conductas, ¿no? Entonces está dentro del parámetro de la edad y varios de los factores que ella menciona hacen que no vea un panorama, le perdió el sentido a la vida, creo que sería la palabra. Perderle el sentido a la vida, a pesar de que ella menciona en su texto que la vida es bonita, que le gusta sentir las gotas de lluvia, que le gusta sentir los rayitos del sol, sí, parte que la hace feliz, por así decirlo, pero perder el sentido de la vida, la desesperanza, que yo creo que la elección lleva a eso, una desesperanza, no perciben que haya otro camino, otra ruta, otro medio para resolver. Te lo juro que ayer estaba pensando y decía, ¿qué hubiera sucedido si esta chiquita estuviera en este puente y hubiera, de pronto, saliera otra persona que también se quisiera lanzar? ¿Tú crees que escuchando la historia de esta otra persona, ella le tomaría de la mano y le diría, ¿nos retiramos los dos? ¿O diría, sí, tienes toda la razón, y seguiría aventándose? Yo creo que la elección ella ya la había tomado. Porque entonces, o sea, ¿se puede obligar a alguien a querer vivir? Se puede dar herramientas y trabajar en que encuentre el sentido de la vida. De hecho, la logoterapia como tal es una corriente psicológica que precisamente su base es encontrarle el sentido a la vida. Entonces, parte de esta idea de encontrarle el sentido a la vida es parte del trabajo que se hace con personas que tienen estas ideas de desvivirse o que han tenido tentativas de hacerlo. Yo lo llamo conductas autolesivas, porque es la cuestión de hacerse daño a sí mismo. Entonces, creo que parte del trabajo y del tratamiento que pudiera hacerse con ellos es que encuentren el sentido de la vida. En ciertos casos, porque hay trastornos mentales que precisamente una de las características es que tienen mucho estos intentos, como el trastorno de personalidad límite o trastorno de personalidad borderline, que una de las características es que tienden mucho a tener este tipo de conductas autolesivas, ¿no? O por ejemplo, parte de las características de los trastornos mentales o una de las características de estas ideas lo tiene la depresión y la ansiedad. Entonces habría que verificar la parte de la salud mental. ¿Cuáles son los factores que están promoviendo que tenga este tipo de ideas y entonces a partir de eso trabajarlo? Si vemos a las personas en estas redes sociales, todo es lindo, todo es hermoso, se comen la cosa más rica, bueno, se les enfría, pero primero está la foto. Vemos a esta chiquita con estos audífonos que posiblemente muchos quisieran tener y no han podido adquirirlos, y ella los deja en el piso como una parte de ella importante. Como dices tú, acomoda las cosas, pero ¿cómo se puede tener verdaderamente dos vidas y que nadie se dé cuenta? Creo que sí hay avisos, considero que sí hay avisos que son muy sutiles. Yo reviso sus redes, porque es la parte de la investigación, y parte de los textos que ella escribe, sobre todo en Instagram, que fue lo que revisé, sí tenía esa melancolía, esa desesperanza, ese aviso sutil, ¿no? Entonces, tampoco hay que responsabilizarse en el sentido de decir, es que ¿por qué no me di cuenta? Porque la verdad es que hay casos en donde pareciera que tiene una vida perfecta, pareciera que no le sucede nada o que puede llegar a tener todo lo que la gente quiere o la mayoría de las cosas que la gente quiere y cometen este acto. Entonces, hay avisos sutiles en ocasiones y hay ocasiones en los que no.
se toma la decisión, como el cantante de este grupo Linkin Park, que precisamente él también decide cometer el acto, y que parte de los testimonios de las personas cercanas es que parecía todo bien, ¿no? Pero sí hay que atender la salud mental, porque parte de las características es que algo lo detona, ¿no? Puede ser problemas familiares, puede ser problemas amorosos, puede ser problemas en el trabajo. Sí hay algo que detona esa conducta. Parte de las evaluaciones que se realizan, sobre todo, por ejemplo, cuando yo atiendo a una paciente, una de las evaluaciones y de las preguntas, puedo decir que obligatorias, es si ha tenido pensamientos autolesivos. ¿Por qué? Porque un evento que te quita la estabilidad emocional te puede generar esas ideas de desaparecer, de no existir, y esas pueden ser factores o focos rojos que pueden determinar que una persona pueda cometer una conducta donde se haga daño. Y no solamente la cuestión de desvivir, también la parte de las cortadas, la parte de dañar el cuerpo como una cuestión de castigo. Entonces sí es una pregunta obligatoria cuando se hacen evaluaciones. Entonces, porque tiene que ver con la salud mental. Todos y todas las personas pasamos por eventos traumáticos, catastróficos, y cuáles dices, ¿por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Porque tiene que ver con estas estrategias de afrontamiento, también tiene que ver con aprendizaje, también tiene que ver con formas de comunicación, también tiene que ver con percepción de vida, con percepción del mundo. Y sí tiene que ver con un sistema familiar, puede venir un sistema familiar caótico, o puede tener falta de habilidades. Entonces, no es que cualquiera o que todos podamos cometer esa conducta, más bien tiene que ver precisamente con la forma en que afrontamos las problemáticas. Algo que a mí me llamó mucho la atención de esta historia es, yo me la imagino levantándose en la mañana, dándose un baño, arreglándose, porque ella iba a una audición. Entonces, eso significa esperanza de que me den eso por lo que voy a luchar, o significa que hay un futuro, porque si me dan el trabajo significa que voy a tener y voy a ser la modelo que quiera, pero después de esto que pareciera esperanza, toma esta decisión. Entonces se me hace tan contradictorio cómo entenderlo. Fíjate que parte de sus frases tiene que ver con esto que mencionas. Creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no. Parte del comportamiento de la vida cotidiana pudo haber sido rutinario. Pudo haberlo hecho hasta de manera mecánica, levantarse, por inercia, levantarse, hacer las cosas y cumplir con la cita. Pero ella va en la mañana, sale precisamente a hacer esta audición. A las 5 de la tarde emite esta carta, porque es una carta de despedida. Y 1 hora y media después aproximadamente comete el acto. No sé cómo le habrá ido la audición, pero considero que parte de la carta no pudo haber tenido a lo mejor un resultado como ella hubiera querido, ¿no? Porque de hecho ella menciona, por miedo a fracasar, nunca me animé a hacer nada con mi vida. Pues te digo, esa carta de despedida da muchos elementos de por qué toma la decisión, ¿no? Y hay una frase muy fuerte que va dirigida a la mamá que también anoté, que dice: perdón por haber nacido y haberte quitado mucho de tus sueños. Wow. Ella había tomado la decisión. Por eso yo decía, la decisión no fue espontánea, ya lo venía construyendo. El día, la fecha pudo haber sido circunstancial, pero sí hay una planeación, hay una desesperanza que ya venía arrastrando, porque estas palabras que ella emite en sus redes sociales no se dieron de manera espontánea. Entonces, de hecho, ella se considera como algo que ya no sirve, porque hay una frase que dice: hay que tirar lo viejo para meter lo nuevo, que precisamente le dice a mamá que felicidades por su nueva vida, hay que tirar lo viejo para meter lo nuevo. Entonces ella, ya esta parte de las características de
la percepción de la baja autoestima, porque habla también de una baja autoestima, ya no se consideraba valiosa para familia y que precisamente la mayoría de la carta va dirigida a ellos, sobre todo a la mamá. A veces que yo comento algo y me ponen comentarios como, pues si no estás lista para recibir críticas, quédate en tu casa. Y a mí, de verdad, no me quita el sueño, pero sí te mueve algo. Como dices, ¿estaré haciendo bien? ¿De veras? ¿No estoy haciendo el ridículo? ¿Qué pasa entonces en la mente de alguien que verdaderamente pareciera que está esperando esa señal o ese comentario donde haga al switch y diga, es hoy? Yo les voy a contar, para responder esta pregunta, un caso que a mí me movió mucho cuando yo estaba haciendo prácticas profesionales en un tutelar de menores. Actualmente se conocen como centros de readaptación social. Y hice una dinámica en donde les decía que había un genio de la lámpara y que pidieran deseos. La mayoría de los infractores que estaban en esa aula pedían salir, pedían dinero, pedían mujeres, pedían como muchas cosas, ¿no? Y hubo el caso de un chico que era paciente mío, que yo trabajaba con él directamente, y no quiso leer su carta. Y entonces cuando yo lo mando a llamar de manera individual para tener sesión, y le pregunto, ¿por qué no leíste tu carta? Le digo, me gustaría escuchar qué pediste. Y él pone, me gustaría que mi mamá me quisiera aunque sea un poquito. Yo en ese entonces, te estoy hablando que tenía como 20 años, estaba apenas iniciando mi trabajo profesional. Sentí un nudo en la garganta y me tuve que salir del aula. Y obviamente me puse a llorar, ¿no? Porque me movió mucho. Creo que parte de lo que esperamos de los otros nos mueve emocionalmente. Parte de las acciones que nosotros como personas hacemos es también muchas veces por lo que los otros pudieran creer que esperan de nosotros o lo que nosotros esperamos darle a los otros. Y creo que parte de eso nos mueve mucho. Entonces, ¿por qué toma la decisión? Yo pudiera decir entonces que no se consideraba parte de esa familia, que se consideraba ajena. Y perder ese vínculo familiar, observar que tu vínculo familiar no es tan fuerte, creo que impacta, ¿no? Y no solo el vínculo familiar, ella menciona que casi no tenía amigos, ¿no? Quiere decir que esas redes de apoyo no estaban. Esas personas que de repente te llaman en la mañana y te preguntan, oye, ¿cómo amaneciste hoy? Estoy enferma de la gripa, y me llaman, oye, ¿necesitas algo? O el hecho de que tu misma familia de repente te acerque un vaso con agua o te acerque algo de comida, habla de la importancia de la parte de las relaciones interpersonales que generamos y los vínculos que generamos con otras personas, porque es parte importante de la estabilidad y de la salud mental como seres humanos, los vínculos. Parte de la elección de decir ya no quiero es también la pérdida de esos vínculos. Y no es que no existieran, pero la percepción de ella es que ya no estaban. Fíjate, a mí se me hizo fuerte la frase, hay que tirar lo viejo para meter lo nuevo. Entonces quiere decir que ella ya no se consideraba ni siquiera parte esencial de su familia. Entonces sí considero que la elección, insisto, tiene que ver con esa visión de desesperanza. Ya no sentirte parte del grupo, ya no sentirte parte de la familia, ya no sentirte no encajar en ningún lado. Porque seguramente ella no ser de este país, todo el tiempo me imagino que escuchaba de, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres mexicana, ¿de dónde eres? A una persona que está teniendo esta poca estabilidad, que no sabe quién es, que no se siente aceptada, hasta estas frases tan que pudieran ser para otra persona no importantes, posiblemente es, tú ni siquiera eres de aquí, tú no perteneces aquí y sigues siendo la chica venezolana.
La cultura latinoamericana, la parte de los vínculos familiares son muy importantes, ¿no? Y sobre todo la figura materna. En México, la figura materna es muy, muy importante, ¿no? En México somos familias muéganos. Sí, sí, claro. Una de las características es que las fiestas familiares, sobre todo las decembrinas, está rodeada de familia. Cualquier fiesta, el día de la independencia, el día de muertos, eventos que sabemos que son familiares, ¿no? Hay muchas culturas, insisto, sobre todo la latinoamericana, que estamos insertas dentro de esa cultura o de esas prácticas. Cuando tenemos una problemática, digamos, con nuestro núcleo cercano, acudimos con la tía, acudimos con el abuelito, acudimos con la abuelita, acudimos con familia cercana, porque una de las características es que tenemos la mayoría familia cercana, sí, claro. Alguien está ahí. Sí. Cuando no eres de un país, hay este factor, la parte de la soledad. No hay una red de apoyo familiar directa, por así decirlo. Y en este caso, imagínate la percepción de no sentirse incluida dentro de ese espacio familiar donde hubo una violencia, donde hay una persona ajena que no es directamente tu papá. No sé cómo era la relación de ella con su padre porque no se menciona, pero había una fractura desde la percepción de ella con la figura materna. ¿A quién acude? Por eso la importancia de las redes de apoyo. Familiares, laborales, escolares, de amigos, de pareja, que te permiten no caer, ¿no? Creo que es importante. Ya dentro de este panorama, si era alguien extranjera que no tenía esa red de apoyo como tal cercana. Tú mencionas la edad, pero tú dirías, ¿a qué edad es cuando de verdad tendríamos que empezar a no confundir con que es medio rebelde por la adolescencia, porque nos acabamos de divorciar, porque nos cambiamos de... No, verdaderamente decir algo raro. No puedo justificar, hay una razón que no es... pues no es una razón que lo lleve a las actitudes que estoy viendo, sea niño o sea niña. Creo que la etapa más complicada del ser humano es la adolescencia. La adolescencia es una etapa en donde dejas de ser niño y te vuelves no grande, pero no adulto porque estás demasiado pequeño. Entonces pareciera que estás en el limbo. Eres muy grande para ciertas cosas, pero eres muy pequeña para otras. Y entonces la parte de la adolescencia hay una pérdida, hay un duelo precisamente de esa infancia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, no sé, hasta pedir dulces en una fiesta, ya estás muy grande para eso, claro, ¿no? Pero quieres interactuar con los adultos y estás muy chico. Entonces, claro que hay un duelo que tiene que procesar el ser humano en ese periodo. Y aparte, hay cambios hormonales, hay cambios en el cuerpo, hay cambios emocionales, porque estás transformándote, por así decirlo, en un adulto, ¿no? Entonces esa es la etapa que yo considero más complicada del ser humano, y porque estás adquiriendo personalidad, estás adquiriendo la parte de la identidad, hasta la identidad sexual. Entonces es como si se estuviera horneando o preparando para ser adulto. Sí considero que es una etapa complicada, es una etapa que se debe de prestar mucha atención, porque la parte del pensamiento adolescente implica que son temerarios, que quiere decir que se consideran de hule, que pueden hacer lo que sea, y es donde más conductas de riesgo tienen. Entonces, creo que es una etapa importante en donde se debe de prestar mucha atención, pero independientemente de esa etapa, creo que hay elementos, creo que hay señales, creo que hay focos rojos en la vida de cualquier persona cuando hay cambios, ¿no? Yo te voy a comentar, y creo que a la mayoría de la audiencia le debe de pasar con alguien cercano, ¿no? De repente estás acostumbrado a interactuar con él cotidianamente, y claro que notas los cambios. Claro que notas cuando algo le pasa. Claro que el otro día yo tengo una amiga que todo el tiempo es como muy alegre, como que tiene chispa, ¿no? Y entonces ese día conviví con ella y la noté rara.
Y entonces le mando un mensaje, le digo, oye, te noté rara, ¿estás bien? No lo quise preguntar en público para no evidenciarla, claro. Pero me dijo, es que me duele la muela, ¿no? Y siento molestia, y entonces por eso me viste así. Claro que notamos cuando a alguien le pasa algo que es cercano a nosotras, a nosotros como individuos, claro que lo notamos. Y esos son los focos rojos. Puede dejar de comer, puede dejar de dormir, puede verse que no, porque a veces dormimos pero no descansamos. Claro que hay un cambio en las conductas cotidianas que nosotros, que se hacen. Claro que podemos notar esos cambios. Entonces, insisto, la etapa más complicada del ser humano a mí se me hace la adolescencia, la etapa en donde considero que necesitan mayor cuidado y mayor atención y mayor, ¿cómo se dice? Como comunicación, son los niños, las infancias, porque ellos absorben todo como esponjas, ¿no? Repiten todo, están aprendiendo del mundo a través de los adultos. Y entonces creo que complicada la adolescencia, delicada las infancias. Delicada, wow. Y como adultos, la parte pues de hacernos responsables de nosotros mismos a través del mundo, ¿no? Porque es la inserción como adulto en un mundo donde de alguna manera en la adolescencia, en la parte de las infancias estamos protegidos por papá y mamá, pero la parte del ser adulto es una etapa en donde uno ya se hace responsable de sí mismo. Entonces creo que hay diversas, y la parte de la vejez es una etapa en donde también son focos rojos porque pierdes muchas de las habilidades y este sentimiento de incapacidad, porque claro que ya no puedes correr, claro que ya no puedes agarrar ciertas cosas, claro que tu capacidad hasta motora va cambiando y entonces pierden como hay un sentimiento de no sentirse útiles cuando toda su vida lo fueron, y entonces creo que hay características en todas las etapas que nos pueden hacer ver focos rojos en cada una de ellas y que debemos ser muy cuidadosas. No sé si a ti te pasa, pero si yo te digo, un ejemplo, yo le digo a mi amiga o le digo a mi hijo, por favor, dile a tal persona de tal asunto. Y entonces pasa una hora y le digo, ¿qué pasó? Ah, no ha visto ni mi mensaje. Y le digo, pero es que urge. Sí, pero pues es que pues no me ha contestado o me dejó en visto. Y entonces mi mente viejita dice, ¿y que no puedes agarrar el teléfono y marcar y preguntar? Pero entonces ahora también hay es como un abismo entre la comunicación. Yo estaba viendo un video que se ve que es un cuate ya como unos 30 años que está platicando con otro que parece que es muy cercano y le está platicando este chavo, no, y fui a la fiesta y me divertí, no sé, y el otro nada más lo está viendo, pero con una cara como de desesperanza, como de recuerdo, hasta que al final le dice, pero ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Y voltea el otro y le dice, es que sí te llamé, es que te mandé mensajes, pero no tenías tiempo. Y se lo mandé al otro y se lo mandé al otro, pero no me contestaban, pero yo sí les pedí ayuda, o sea, yo sí les avisé. Esta desconexión que está habiendo, ¿qué tan corresponsables nos hace, sin ser responsables de una decisión, pero qué tanto nos hace corresponsables de lo que alguien más puede estar pasando? Yo respondería con una pregunta. ¿Cuántas ocasiones le preguntamos al otro cómo se siente hoy o cómo está, ¿no? ¿Cuántas ocasiones a las personas cercanas le preguntamos cómo está tu mamá, cómo está tu papá, cómo están tus hijos, cómo están tus hijas, cómo está tu familia en general? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Cómo vas con tu pareja? ¿Cuántas veces de repente nos detenemos a hacer eso con las personas cercanas? Y entonces de repente un día pasa un mes y puedes decir, ay, no me ha hablado fulanita, ¿cómo estará? ¿No? Y a lo mejor en ese mes a fulanita le pasaron muchísimas cosas. La cuestión del uso de redes sociales ha disminuido la interacción
con las otras y con los otros. Yo puedo ver en redes sociales que alguien sube muchos estados, les doy like, sube esa publicación, le digo ja, 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 y con eso pareciera que me siento conectada y ya hablé con esa persona, ¿no? Y puedo decir, ay, ¿cómo está? Ah, pues bien, yo veo que sube cosas a redes sociales, ¿no? Y entonces pareciera que la interacción con la otra persona se reduce ahora al uso de redes sociales. Entonces sí, la parte de llamar por teléfono, la parte de seguir preguntando, interactuando para ver cómo están, creo que se ha perdido, ¿no? Y tú dices, bueno, hay etapas, o más bien decimos a nuestra edad, igual, ¿no? O sea, porque la manera de interactuar de nosotras fue diferente. Yo recuerdo que para hablar por teléfono con alguien yo todavía me tocó en ese entonces hacer fila en los teléfonos públicos donde ponías monedita, claro, ¿no? Y tener una tarjeta para hacer la llamada, híjole, era lo último, sí, claro. Hasta que se empezaron a usar celulares. Pero visualicen una fiesta familiar actualmente y cuántos estamos en el teléfono y no estamos interactuando entre los demás. Entonces sí creo que ha mermado y creo que ha reducido la interacción con los demás por el uso de redes, ¿no? Y a lo mejor el mensaje, porque es más práctico, ¿no? Yo a veces vengo en la calle y para no contestar o para no llamar, mando mensaje de audio y cuelgo y de repente a ver si me contestaste o no, porque ya es parte de la dinámica actual. Entonces sí creo que falta fomentar esa parte de interactuar hasta en familia, ¿no? No tener teléfonos en la mesa, o vamos a hacer como reunión familiar, pero queda prohibido, no sé, por 1 hora agarrar el teléfono y todo. Yo sé que hay emergencias, pero sí creo que falta fomentar esa parte de comunicación. En febrero de este año, se murió mi perrita. Mi adoración, mi bebé, ¿qué te puedo decir? Que en una de esas me suelto a llorar ahorita, porque ¿qué te puedo yo decir lo que significaba mi animalito? Y entonces se me ocurre, y te estoy hablando de una mujer de 52 años, se me ocurre subirlo para compartirle a la gente mi dolor, porque de verdad, y quería que todo el mundo conociera a mi bebé. Y de pronto leo un comentario que hoy me río, pero ese día no sabes cómo me pegó. Por el estado de vulnerabilidad en que te encontrabas. Y el comentario decía, Dios se llevó a la perra equivocada. Cuando yo leí eso, no sé si me dolía más que me hubieran dicho perra, que me desearan la muerte, o que se había muerto mi perrita. Y en un momento dado, no sabes qué enojada estaba conmigo misma de haberme expuesto, de haberle dado las herramientas a alguien más para sacar su frustración. Y esto lo pongo con todas estas chiquitas que se están exponiendo todos los días. Y de pronto llega este mal comentario que puede hacer que decidas lo que nadie quiere que suceda, o un buen comentario digas, ok, solo por hoy me quedo. Fíjate que no podemos huir de los comentarios, como dicen, hate, o comentarios negativos, y que tiene que ver con las herramientas. Nos han enseñado y hemos aprendido que las emociones nos debilitan y no es así, ¿no? De repente cuando alguien llora es no llores, o no puedes llorar por eso, es una tontería. Y entonces hay pareciera que hay una consigna o un señalamiento por la expresión de emociones. Estoy segura que en ese post que tú subiste hubo varios comentarios positivos. Claro. Y yo te diría, yo te entiendo, porque pues la parte del vínculo que hacemos con las mascotas es muy importante. Entonces, bueno, para mí, y tal vez para alguien diga, ay, no sí, lo es. Es solo un perro. Ajá. Pero parte de las habilidades implica eso. Entender por qué el otro critica, cuál es la crítica que hace el otro, porque no habla de ti como persona, habla de las emociones que tiene esa persona consigo mismo, o consigo misma. Lo que está expresando habla más de él, ¿no? Puede ser un mensaje de odio, puede ser un mensaje, pero ese mensaje de odio, ¿hacia dónde va dirigido?
¿Por qué utiliza esa palabra? Porque es una crítica, es un señalamiento, es un mensaje de discriminación, es un mensaje violento, pero le corresponde al otro. Y entonces esas herramientas en el momento me impactó. Claro que iba a impactar porque somos seres humanos que tenemos emociones y que sentimos, pero no te enganchaste. Dijiste, ok, perfecto, a lo mejor pasó una semana, te hizo ruido y seguiste, porque tienes herramientas, porque son herramientas que se han adquirido y que a lo mejor alguien dice, no las tengo, pero las adquiero, a lo mejor dentro de diversos procesos. ¿Qué es lo que sucede con las personas que eso les impacta y las absorbe y parece que se les viene el mundo encima? Tiene que ver con esas habilidades y tiene que ver con aprendizajes. Tiene que ver con la manera en la que gestionan las emociones. Y esta parte de la gestión de emociones, claro que tiene que ver con una historia de vida. ¿Cómo aprendí yo a expresar? Hay una compañera de mi trabajo que la quiero mucho que me dice, es que eres como muy chillona, chillas por todo. Y entonces yo le respondo, bueno, no chillo por todo, pero sí lloro por cosas que me lastiman. Pero si yo no lo saco, entonces me va a doler la cabeza, me va a doler el estómago, me van a dar náuseas, a lo mejor ya me enfermé del estómago, o tengo estreñimiento, o me da diarrea, o sea, mi cuerpo va a reaccionar. Claro. Y entonces yo he aprendido a conocerme que a través de esa expresión es como si yo drenara. Pero ese aprendizaje fue un ejercicio de autoconocimiento que me llevó muchos años y que sigo aprendiendo, pero que hay personas que aprendieron que tragarse las emociones o que mostrarse rudo, o que mostrarse fuerte o que mostrarse hostil es parte de un mecanismo de defensa, que es una forma de protegerse del mundo. La forma de protegerse del mundo es adquirir esas habilidades. Siempre digo, no somos moneditas de oro. Y a lo mejor alguien va a hablar mal de nosotros, va a decir, ay, es una persona nefasta, pero hay alguien que va a decir, ay, es una persona excelente, porque cada quien habla de acuerdo también a la propia experiencia de vida. Entonces, y son herramientas. Yo diría, y a partir de lo que pude investigar acerca de este tema, es ese aprendizaje. Esa falta de herramientas de afrontamiento para eventos, te entiendo otro nombre, la resiliencia. Esa falta de habilidades, esa falta de herramientas son lo que llevan a tomar las decisiones. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo estoy educando a mis hijos? ¿Qué herramientas les estoy dando? ¿Y qué les estoy facilitando para afrontar situaciones de la vida cotidiana que nos impactan a todos y que no podemos evitarlas? Porque así es la vida, ¿no? No, la vida no es color de rosa, la vida no es siempre bonita. Hay momentos buenos, hay momentos malos y hay momentos. Y los momentos malos también hay que saber afrontarlos, pero son parte de adquisición de herramientas. No sé si tú has visto fotos, digo, hace 30, 40 años, menos. Tú ves una foto de un niño, una niña, jovencitos, de 13, 14 años, y todos éramos horribles, Ana. Entonces, o tenías los brazos larguísimos, ¿no? O tenías el barrito, o estabas medio gordito, o demasiado flaco. Pero es una edad como que te empieza, es como este patito feo que empieza a hacerse un cisne. Pero siempre decías, ay, pero es tan linda, es tan buena gente, es tan amorosa. Entonces, eso físico se podía ir a otro lado. Pero yo hoy veo a estas jovencitas, estos jovencitos, y me da pánico haber vivido en su época. Te lo juro que yo los veo y digo, gracias a Dios lo mío se quedó en que tenía el diente chueco. Pero ahora no les interesa conocer a la persona, les interesa ver cómo se ven. La parte del físico, el estereotipo de belleza actual tiene que ver muchas veces con hasta la cuestión de las operaciones o lo que yo puedo hacer para cambiar mi cuerpo, para cambiar hasta el color de los ojos, que estoy viendo que sí. Puedo cambiar antes lo más que podíamos hacer era cortarnos el cabello, cambiarnos el tono de cabello, y ahorita actualmente tienes
como más facilidad para hacer cambios en tu cuerpo. Sí tiene que ver con una cuestión de autoestima, pero no quiero que se entienda que hay una crítica hacia a lo mejor algo que quiera cambiar de mí. Pero sí hablemos entonces de cómo está la parte del autoconcepto que tengo, la parte de la autoestima, qué tanto me conozco, qué tanto puedo aceptar lo que tengo o lo que no tengo. Yo podría decir, me gustaría tener unas caderas, ¿no? O me gustaría ser más caderona. Mi cuerpo, mis huesos, no da para eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, más allá de la cuestión física, la parte de la personalidad, las partes de las características individuales, sí deberíamos rescatarlas, ¿no? Yo puedo decir que sí es cierto, nos tocó una época en donde parte de los cambios o el acceder a cambios en el cuerpo pues no eran tan accesibles. Actualmente ya lo es, pero más allá de preguntarte es ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres hacer ese cambio? ¿Qué no estás de acuerdo contigo? ¿No? Y la parte del amor, la autoestima. Es bien curioso cuando vemos un artista, un futbolista, una modelo, entonces decimos, y oímos estas noticias de se quitaron la vida, y entonces los ves que salen en un Lamborghini, y tú vas en tu coche 20 años más viejo, y entonces la ves que sale con todos los maquillajes y todo maravilloso, y tú dices, y yo apenas estoy con mi cremita, entonces pareciera que lo tienen todo. Y cuando oímos estas historias, decimos, es que si yo hubiera tenido lo que tenía, jamás me hubiera quitado la vida. ¿Realmente qué es tenerlo todo? Depende. Hay un ejercicio que les dejo hacer a algunos pacientes y les digo, enlístame las personas que tú admires. Y entonces de esas personas cercanas elige una persona cercana a la que tú admires y que puedas hablar con esa persona, así que sí puedas interactuar. Puede ser un profesor, puede ser un amigo, puede ser alguien que de alguna manera yo puedo decir, es que la admiro tanto porque tiene cosas que me gustaría tener, ¿no? Y entonces el ejercicio es pregúntale qué tanto le costó tener lo que tiene ahora. Porque pareciera que lo que se tiene es fácil obtenerlo, pero todas las personas estamos marcadas por historias de vida donde hay dolor, donde hay decepción, donde hay frustración, y muchas veces las redes no nos muestran eso, sino como la parte del éxito, la parte de estar bien o tenerlo todo, pero detrás de eso hay historias, y entonces es importante conocer esas historias porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces esta parte de tenerlo todo es tenerlo todo, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿No? Y la parte no solo material, sino la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? Y aterrizar también a una cuestión real, ¿no? ¿Qué condiciones, qué situaciones, qué puedo hacer? Entonces, las cosas no son sencillas. Las personas que pareciera que lo tienen todo, vean que no es así, que claro que hay historias de vida que nos marcan y que nos hace a veces darle valor a ciertas cosas. Hay cosas que para ti son importantes, que para mí a lo mejor son importantes otras, pero tiene que ver con una historia de vida. Entonces sí creo que deberíamos de preguntarnos por qué quiero eso y para qué. Porque a mí sí me asusta cuando escuché que ella hablaba de una violencia, a quien nombraba. Entonces tú te pones a ver en tu historia que tienes ciertos personajes que para ti son vitales o son los que te dan esa fuerza, y pensar que hay otras que están viviendo esa agresión dentro de su núcleo. Pero lo que más me preocupa es, yo no estoy diciendo que un acto así no sea terrible, pero para aquellas personas que están viviendo por un abuso, ¿es la razón para decir ya no quiero vivir? Hay violencias que impactan y hay violencias que marcan. Pudo haber sido un factor que la llevó a tomar esa decisión, pero
debieron haber existido otros factores que estuvieron implicados dentro de esa toma de decisiones. Y tiene que ver con varias experiencias. Pudo haber sido un detonante. Precisamente hay una parte donde ella menciona que lo habló con mamá y que la respuesta que obtuvo no fue la óptima. Considero que hay ocasiones en las que no escuchamos, o no vemos, o no percibimos, o minimizamos ciertas emociones, y eso hace que algo que en su momento se pudo haber detenido empiece a crecer, y empiece a crecer, y empiece a crecer. Jamás invalidemos las emociones de los otros. Jamás consideremos que lo que están sintiendo o lo que están pensando en ese momento es muy exagerado, porque las realidades son distintas. Nuestra realidad no es la misma que la de Yusbeli. Nuestra realidad no es la misma que a lo mejor el señor que está vendiendo dulces acá afuera. Nuestra realidad es distinta, hasta de manera individual. Y lo que precisamente el ejemplo que pones de tu perrita, tu realidad y la manera en la cual te vinculaste con él no es la misma a lo mejor que las otras personas dicen, ay, es que ¿por qué? Entonces dejemos de juzgar las emociones de los demás y escuchemos, sobre todo si son personas cercanas. Nunca invalidemos esas emociones, porque puede ser un factor importante para detener o prevenir una conducta de riesgo en las personas. Acordémonos que existen factores protectores y factores de riesgo. Los factores protectores van a impedir o van a beneficiar en que no se llegue a esa conducta, o en detener o en prevenir algo. Y los factores de riesgo creo que también son individuales, pero un factor de riesgo que en este caso tenía ella es ese, la violencia de la cual había sido víctima y la no atención en su momento, y que se fueron acumulando otros factores que tiene que ver ya con una cuestión de autoestima, que tiene que ver con características de personalidad, que tiene que ver con historias de vida, y entonces eso se fue acumulando. O sea, imagino esta escena donde ya ha dejado sus cosas, donde decide aventarse de este puente, y algo que me llama la atención es que comentas que muchas personas empezaron a resguardar el cuerpo, pues precisamente para que el tráfico no terminara, ¿no?, de vulnerar este cuerpo. Pero si me regreso tantito, digo, y mira, yo sé que tal vez es como muy loco lo que voy a decir, pero ¿por qué no pensó que en el momento que se aventara, podría haberle quitado la vida también a alguien que iba en su coche a casarse, o a recibir un premio, o a conocer a su bebé, o a tener vida? Y que esa decisión se pudo haber llevado más. ¿Es egoísta que yo estoy pensando por qué ella no pensó en otros? No, de hecho, fíjate que tiene que ver con la razón por la cual tú no decidirías hacerlo, porque ves un panorama, ¿no? Hay una afectación a terceros. Cuando se toma la decisión, podríamos decir entonces que puede ser un acto egoísta. Es un acto en donde están pensando en ellos y ya no piensan en la situación que pudiera generar a terceros. Entonces, más allá de, insisto, ¿por qué toma la decisión? Ya había una desesperanza, ya no tenía un panorama positivo para ella. Sin embargo, la razón por la que tú no lo harías es por esos factores. Yo a lo mejor pensaría en este momento, no, pues si yo me aviento y no logro mi objetivo, voy a quedar muy lastimada. Exacto. Entonces, ese es mi pensamiento, mi percepción, lo que estaba pasando en su mente con ella. Se puede identificar a través de algo que se conoce como autopsia psicológica, que se puede como reconstruir, sí, claro. Pero en este momento no lo sabemos, pero el embrollo, todo el caos que tenía emocional y mentalmente fue lo que hizo que tomara esa decisión sin pensar en terceros, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien comete un delito, pocas veces piensa en el impacto que puede generar no solo en el otro, sino a nivel el impacto social, porque claro que cualquier acto, no solo de violencia, sino un acto como este, claro que impacta socialmente. Es uno de los factores que no se ponen como a identificar o no le toman importancia. Entonces, considero que
más allá del caos, la decisión no lo hizo pensando en los demás, sino en resolver el caos que ella tenía. Yo me pregunto, ¿qué tiene? Y me da mucho miedo, me da más miedo que el peor psicópata y me da más miedo que la película de monstruos más terrible. ¿Qué infierno tiene que haber en la cabeza de alguien, sea hombre, mujer, sea niño, sea adulto, para decir, así te lleve conmigo, ya no quiero estar? Y eso de verdad me da terror. Sí, fíjate que hay casos ahorita, tenemos este que pasó el 22 de octubre, pero hay casos de eventos que se suscitan en universidades, que se suscitan en diversas localidades, en escuelas, en primarias, secundarias, porque como dices, no importa la edad ni el género, sino la decisión. Pero fíjate que hay algo que he identificado en las cartas de algunas personas que deciden quitarse la vida. Y es que pierden como todas las herramientas o todas las opciones. Yo antes de iniciar la grabación, yo les comentaba de un caso que sucedió precisamente en donde yo trabajo, es una universidad, y el chico también deja una carta, más bien publica un texto en el grupo de alumnos en donde él estaba. Y hay una frase que a mí se me hizo como muy significativa. Él dice, yo ya perdí todas mis batallas. Entonces, que es parte, a mí me recordó mucho este evento, porque también fue muy reciente, este evento al caso de esta chica. Porque ella dice, los amo, disfruten la vida. Él también menciona, no recuerden mi vida, sino es como un llamado de atención a que hay que tomar en cuenta la salud mental. Y entonces yo ya perdí todas mis batallas, yo ya no me considero apta. Esa es la razón por la que tomo la decisión, pero ustedes no lo hagan, ¿no? Como si fuera una despedida, pero más que una despedida es una llamada de atención. Yo no pude, sí, háganlo ustedes, ¿no? Entonces a mí se me hace interesante la despedida de estos dos casos, que es, yo ya perdí todas mis batallas, yo ya no le encuentro este sentido a la vida, ¿no? Entonces creo que hay que prestar atención en estos despedidas que hicieron. Ahorita está una joven que está pidiendo la eutanasia, ¿no? Y que sea legal. Si a mí me preguntas si estoy o no de acuerdo, yo te diría que absolutamente sí. Porque de entrada yo no puedo opinar hasta dónde tu dolor soporta, ¿no? Puede ser que yo aguante mucho, o puede ser que aguante poco, pero yo no puedo decir que tienes que luchar, o no te puedo decir, ay, no te puede doler tanto, o aguántate que este dolor va a pasar, pero ahorita me está doliendo y ya no quiero. Y yo te voy a decir, sí, pero fíjate, a fulanita sí aguantó, y por qué ella sí puede y tú no. Es que creo que ahí está todo el meollo del asunto de decir, así como tengo que respetar tu vida, también tengo que respetar tu muerte, aunque me duela que me estás matando con tu decisión. Yo no puedo decirte hasta dónde tienes que soportar esto. Yo siempre lo he dicho y lo mencioné hace un momento, tu realidad es diferente a mi realidad. Lo que a ti te funciona no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Entonces hablamos, si bien es cierto, es que es algo que impacta socialmente y que sí es un llamado de atención en cuestión de salud mental, de salud pública también, estamos hablando de que las personas tenemos nuestros propios demonios y nuestras propias batallas, y que hablar del otro o hablarle a la otra y decirle y aconsejarle a través de nuestra propia historia de vida no es lo más correcto, porque entonces estaríamos juzgando. Y esta parte de es que ¿por qué tú no puedes y él sí pudo o yo sí pude, ¿no? O tú estás exagerando, a mí me pasó lo mismo y yo no reaccioné así, o no, o tú por qué lloras tanto si no fue tan grave. Entonces es
también ofrecerle las herramientas. Yo creo que hay una crisis en esta cuestión de salud mental porque el acceder a una terapia o a un proceso psicológico en el ámbito público es complicado, porque las sesiones no le dan una continuidad como tal y como tendría que ser. Y acceder a un espacio privado implica un recurso que muchas veces, hablando de ciertas poblaciones, no lo hay. Y entonces o voy a terapia o resuelvo la colegiatura o resuelvo la comida o resuelvo las cosas básicas que necesito en casa. Entonces hay una crisis en esta cuestión porque no se puede acceder tan fácilmente a esta cuestión de salud mental. Y entonces yo, por ejemplo, lo que yo recomiendo es tener esa información de organizaciones civiles, de proyectos comunitarios, de áreas en donde la persona puede acudir a tomar un proceso sin que le cueste tanto. Porque claro que hay fundaciones, claro que hay organizaciones, claro que hay diversos proyectos en donde la persona puede acceder a tomar un tratamiento psicológico sin tener que gastar tanto. Yo les pregunto, yo no sé, no voy a decir cuánto cobro por sesión, pero imaginen cuánto gastan para tener un tratamiento psicológico, y si hacemos cuentas, sí es un costo que muchas familias o muchas personas prefieren ubicarlo o utilizarlo para solventar otras necesidades de casa. Entonces, híjole, la parte de la salud mental es importante, es prioritaria y creo que sí es necesaria para prevenir ciertas situaciones que impactan socialmente, porque no solamente es a su familia, que yo no podría describir el dolor que puede estar sintiendo la familia de ella, pero también impacta socialmente porque nos cuestiona. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese espacio? ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese lugar? ¿Qué pasaría si fuera la mamá? ¿Qué pasaría si fuera la pareja? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Y entonces si nos cuestiona, nos hace reflexionar en torno a qué estamos haciendo o qué estamos dejando de lado. Entonces sí creo que es importante prestar atención en esto. Cuando yo me divorcié, yo sentía que no había para dónde jalar. Y no era por el hecho de perder un esposo, era por lo que se venía, donde yo tenía 29 años y tenía una hija de 10 años y un niño de 8 años que no sabía qué hacer. Y me acuerdo que entré en una profunda depresión, pero además anímicamente me afectó tanto que yo comía algo y me enfermaba y me daban infecciones y bueno, todo era un relajo. El caso es que caí con una salmonela al hospital sin un maldito quinto, y entonces me acuerdo que empecé a llorar. Entonces me acuerdo que llegó mi mamá, todavía estaba viva mi mamá, y salió el médico y le dijo, es que lo que su hija tiene es una gran depresión y lo que tiene que ir es con un psiquiatra. Y entonces, Ana, yo empecé a llorar más. Porque implica un gasto. O sea, estoy aquí porque no tengo. Y me quieres mandar un psiquiatra, me deprimí peor. Porque eso no era lo que yo quería escuchar. Yo lo que quería escuchar es, igual tontamente es, no te preocupes, vas a salir de esto. No es otro problema más. Y a veces es lo que nos pasa, que tu solución implica un problema para mí. ¿Qué fue lo que pasó después? Para no hacerles el cuento largo, no terminé en el psiquiatra porque no tenía con qué pagarlo. Pero un día caminando veo una iglesia. Yo no soy una persona religiosa, soy una persona creyente, más no religiosa. Y yo rara vez voy a una iglesia, honestamente. Pero me acuerdo que afuera de esa iglesia había un letrero que decía Al-Anon. Y dije, voy a entrar. Y después me enteré que era para familiares en cuestión de adicciones. Pero empecé a sentarme atrás a escuchar. Y me di cuenta no solo que había gente que sufría igual que yo, sino que había gente que quería ser escuchada. Y que no era competencia de problemas. Que mi problema ni era el más grande, ni era el más chiquito, era el problema que yo estaba viviendo. Y escuchar a todas estas personas, a veces yo decía, ay, qué injusta soy porque esta persona está sufriendo más. O a veces decía, no, ojalá yo tuviera el problema de esa persona.
Y así empezaba yo a jugar con eso. No te voy a decir que mi vida se arregló con otras circunstancias, pero lo que quiero decir es, sí hay opciones. Y el competir a veces con los problemas es lo que nos hace hundirnos más. Aquí no se trata de quién gana el peor problema, sino quién busca tal vez la ayuda que necesita. Fíjate que parte de las redes de apoyo implica eso, cuando ya no se tiene como la capacidad de ver más allá o de no buscar opciones, esa red de apoyo que en lugar de decir, échale ganas, mira, el sol va a salir, ¿no? O sea, y son palabras motivacionales, pero que muchas veces cuando las personas están en un proceso complicado, emocional, no es algo que ayude. Y entonces una red de apoyo lo que puede hacer es eso, es darte esas opciones. Oye, mira, aquí está este espacio, puedes acudir aquí, puedes acudir allá, como quieres que te ayude, en lugar de a lo mejor juzgar o criticar o regañar, que es regularmente la parte que es característica, es escuchar. Como dices, muchas personas necesitan ser escuchadas. Y esta situación de la atención a la salud mental, sí hay espacios, sí hay herramientas, pero parte de las características de las personas es que están tan abrumadas que no ven solución. Entonces, insisto, la parte de la salud mental es muy importante porque te incapacita. Así como te incapacita una enfermedad, la salud mental merma no solo tu estado de ánimo como tal, sino tu rendimiento escolar, tu rendimiento laboral, tu atención, porque puedes estar distraídas cuando te pasan como accidentes o te pasan situaciones, claro, impacta en el cuerpo, dolores de cabeza, náuseas, dolor de espalda, dolores musculares, claro que impacta. Y entonces eso te vuelve poco funcional o te incapacita para ciertas cosas, cuando ya está rebasando esta cuestión. Entonces es importante como buscar esas alternativas. Ay, Ana, pues muchas gracias, como siempre, de verdad. Eres de estas personas a las que vale la pena escuchar. Muchas de verdad, gracias. Yo te admiro mucho, porque sí vienes a dar, y eso es bien importante. Cuando tú estás recibiendo información que se te está quedando y crees que la puedes acomodar en algún lugarcito que hay un huequito, y creo que esto es lo que necesitamos, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de hablar de estos temas porque para mí es importante la cuestión de la prevención. Claro que se pueden evitar ciertas situaciones si se atienden a tiempo. Claro que podemos evitar y no pasar por ciertos eventos si se trabaja en la prevención. Y parte de la prevención tiene que ver con la información y la forma en que yo puedo aportar y en la que puedo poner granito de arena es eso, en compartir. Muchas gracias, bienvenida como siempre. Espero que no dejes de venir aquí, ya sabes que este es tu espacio. Si me invitan yo vengo. No, pues ya es un hecho. Ajá. Y nos apoyes, ¿tienes algún número de contacto, alguna red social hablando de redes sociales? Ajá. Tengo mi Facebook, que es sic.analauralopez. Okay. Tengo igual Instagram, tengo igual TikTok, por ahí también hay el TikTok es de la colectiva donde yo estoy, que es Violetas de la Náhuac, y también hay parte de alguna información y cápsulas sobre cuestión de prevención que pueden encontrar en las redes del Seminario Interdisciplinario Género, Trabajo y Sindicato y la colectiva Violetas de la Náhuac, que ahí subimos mucha información, sobre todo en la cuestión de la prevención de la violencia. Entonces, por ahí visiten nuestras redes. Sí, claro que sí, ahí estaremos poniendo esta información para que se pongan en contacto contigo si es necesario y que sepamos que a veces hay que reírnos, pero a veces hay que abrazarnos entre todos y decir, sí se vale sufrir, sí se vale, me refiero a sufrir en siéntelo, ¿no? Vívelo, o sea, no todo se tiene que guardar y la vida sí es suficientemente rápida para que a veces no nos damos cuenta ni siquiera de nuestro propio dolor. Vemos el de los otros, pero no nos atendemos. Algo muy importante que me gustaría mencionar es que hemos aprendido a evitar el malestar y el dolor, porque es algo que pareciera que es como negativo,
pero si hay malestar y si hay dolor es porque algo no está, algo está pasando y hay que ponerle atención. Entonces hay que prestarle atención a ese malestar, a ese dolor. Es como cuando algo le está pasando a nuestros dientes y nos duele la muela, entonces vamos al dentista para checar qué está pasando con nuestra muela. Claro. Si hay malestar emocional, quiere decir que también es un aviso. Hay algo está pasando y hay que prestarle atención. Así es. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos. Ya somos más de 200, vamos para los 230,000. Apenas ha pasado un año, cosa que yo les agradezco porque, pues la verdad es que sin ustedes esto no sería posible. Agradezco los buenos y malos comentarios, aunque de repente hago coraje, pero de algo sirven. Así que, por favor, síganme mandando sus historias. Saben que me tardo un poquito, pero que sí las leo, les respondo y eso es lo que da para que aquí podamos seguir invitando, además de profesionales, a personas que quieren aportar un poquito. Y esto de la salud mental, de verdad, pongámosle atención, porque todos podríamos estar en eso sin darnos ni siquiera cuenta. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima.